Bien, el tema es funciones trigonométricas elevadas a una potencia. Si recuerdan, en este tema tenemos 4 casos. Uno de esos casos es cuando m y n son enteros pares positivos. Recuerden que m y n representan los exponentes de las funciones seno y coseno. Para este caso tenemos la función trigonométrica coseno elevada a la potencia cuadrada, es decir, la potencia es un entero, es par y además es positivo. Por lo tanto, la identidad trigonométrica a utilizar es coseno cuadrado de x es igual a un medio que multiplica a 1 más coseno del doble del argumento. Siempre vamos a utilizar esta identidad trigonométrica en este tipo de casos. Ok, para resolver, entonces nosotros utilizamos la identidad que mencionamos. En lugar del coseno cuadrado, vamos a sustituir por la integral de un medio que multiplica a 1 más coseno de 2 veces el argumento original, es decir, el argumento original era 3x. Si lo multiplicamos por 2, ahora nuestro argumento es 6x. Y todo lo integramos respecto a x. Podemos sacar el 1 medio de la integral y multiplicar hasta el final, o podemos multiplicar por cada uno de los términos. Como ustedes quieran resolverlo, el resultado tiene que ser el mismo. Si sacamos la constante de la integral, tendríamos 1 medio de la integral de 1 más coseno de 6x respecto a x. Si se fijan, dentro de la integral tenemos 2 términos. Por las propiedades de integración podemos separar esta expresión en 2 integrales, quedando la constante 1 medio multiplicando a la integral de 1 respecto a x más la integral de coseno de 6x respecto a x. Tenemos 2 integrales que se resuelven por separado. La integral número 1 la podemos resolver por fórmula directa o por antiderivadas. La integral de dx, si nosotros antiderivamos, sabemos que el resultado va a ser x. Si resolvemos la segunda integral, coseno de 6x, sabemos que no tenemos ninguna fórmula directa que nos diga integral del coseno de 6x. Lo único que tenemos es la integral del coseno de 1x. Por lo tanto, es necesario realizar un cambio de variable. Realizando el cambio de variable, debemos elegir una u. ¿Quién va a ser u? Recuerden que siempre en una función trigonométrica u va a ser el argumento. U en este caso es 6x, derivamos u respecto a x, quedando un 6. Despejamos de x es igual a la derivada de u sobre 6. Realizamos el cambio de variable en la integral coseno de 6x y ahora tendríamos integral del coseno de mi variable u por du sobre 6. Muy bien, en el ejercicio número 2 tenemos una función trigonométrica elevada a una potencia par positiva. Caso en el que m y n, las potencias de las funciones trigonométricas, son enteros, positivos y pares. Por lo tanto, este ejercicio cumple con una potencia entera, positiva y par. La identidad que vamos a usar siempre para resolver integrales de este caso es 1 medio que multiplica a 1 menos coseno de 2 veces el argumento original. Sustituyendo la función seno cuadrado de x por su identidad, nos quedaría una integral de 1 medio que multiplica a 1 menos el coseno de 2 veces el argumento. El argumento era x, por lo tanto el nuevo argumento es 2x y todo con respecto a x. El 1 medio lo sacamos de la integral y nos quedaría únicamente 1 menos coseno de 2x, todo respecto a x. Tenemos 2 términos, por lo tanto podemos separar en 2 integrales diferentes, quedando ahora 1 medio que multiplica a la integral de 1 respecto a x, menos, podemos sacar el signo, de la integral del coseno de 2x
respecto a x. No se les olvide que el 1/2 está multiplicando a ambas integrales. Resolvemos la primera integral y nosotros sabemos que la integral o la antiderivada de dx es igual a x, y resolvemos la segunda integral por cambio de variable. Es decir, tenemos menos la integral del coseno de 2x respecto a x. No tenemos ninguna fórmula directa que nos indique la integral del coseno de 2 veces un ángulo. Por lo tanto, es necesario tomar el argumento como u y realizar un cambio de variable. U es igual a 2x, la derivada de u respecto a x es igual a 2 y despejamos de x. De x va a ser de u sobre 2 y finalmente sustituimos en la integral del coseno de 2x el cambio de variable con la nueva variable que es u. Por lo tanto, tenemos menos la integral del coseno de u por du sobre 2. Recuerden que deben cambiar ese dx por du. Resolvemos sacando la constante de la integral, 1/2 integral del coseno de u por du. Esta formulita ya la tienen. Recuerden que la integral del coseno es el seno. Nos quedaría 1/2 del seno de u más c. Y finalmente debemos regresar la variable u por la variable original que era x, quedando el resultado 1/2 seno de 2x más c. Tenemos el resultado de la primera integral como x, tenemos el resultado de la segunda integral como 1/2 de seno de 2x más c. Juntamos ambos resultados en un único resultado, quedando 1/2 que multiplica a x más 1/2 del seno de 2x más la constante. Realizamos la multiplicación término a término y tendríamos 1/2 de x más 1/4 del seno de 2x más la constante. Muy bien, ahora tenemos un caso diferente. Tenemos nuevamente una función trigonométrica elevada a una potencia, pero esta potencia es un entero, es positivo, pero es impar. Para trabajar con enteros positivos impares, tenemos una nueva identidad trigonométrica. La que vamos a utilizar para este tipo de casos es seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Para iniciar, debemos separar la potencia original en una potencia par para poder sustituir con la identidad. Entonces, ese seno cúbico lo podemos distribuir en un seno cuadrado de x que multiplica al seno que hace falta para lograr el seno cúbico, seno de x, y todo integrarlo respecto a x. Si se fijan, tenemos un seno cuadrado, el cual puede sustituirse con la identidad pitagórica que ya habíamos mencionado. Reemplazando, tenemos la integral y en lugar de seno cuadrado escribimos 1 menos coseno cuadrado de x, multiplicado por la función seno lineal que ya teníamos. Realizamos la multiplicación término a término y esto nos queda seno de x por 1, seno de x, más por menos es menos, seno de x por coseno cuadrado de x, lo dejamos indicado, seno de x, coseno cuadrado de x, e integramos todo respecto a la variable x. Tenemos dos términos dentro de la integral, por lo tanto podemos separar en dos integrales, quedando la integral del seno de x respecto a x menos la integral del seno de x que multiplica al coseno cuadrado de x
todo respecto a x. Se resuelve cada integral por separado. Vamos a llamar integral 1 a la función seno de x en dx. Olvidé escribir el argumento. Y nosotros sabemos por fórmula que la integral de seno de x es el menos coseno de x más una constante. Y tenemos resuelta la integral número 1. En el caso de la integral 2, es necesario realizar un cambio de variable, ya que no tenemos ninguna fórmula para sustituir directamente en nuestro formulario. ¿Quién va a tomar el valor de u en el cambio de variable? Recuerden que siempre es la función que está elevada a una potencia. En la u no tomamos en cuenta la potencia, únicamente escribimos el coseno de x. Derivamos u respecto a x y esto nos queda menos seno de x. Recuerden despejar el diferencial de x para poder sustituir cuando vayamos a resolver la integral. De x, por lo tanto, va a ser de u entre menos seno de x. Realizando el cambio de variable en la segunda integral, tendríamos integral del seno de x. La u es coseno, por lo tanto ahora tenemos u cuadrada respecto a u, donde u está dividida entre menos seno de x. Eliminamos lo que sea posible de la integral, en este caso seno de x con seno de x, y podemos sacar el signo negativo fuera del símbolo de la integral, quedando únicamente u cuadrada por du. Recuerden que la integral de u cuadrada se resuelve utilizando la formulita de u a la n, en donde el resultado es u a la n más 1 sobre n más 1 más su constante. Haciendo uso de esta fórmula, nosotros encontramos el resultado de la integral como menos, recuerden el signo negativo que teníamos al principio, u cúbica sobre 3 más la constante. Y la u se sustituye por el coseno de x, al cual habíamos igualado anteriormente, por lo tanto tenemos menos coseno cúbico de x sobre 3 más su constante. Tenemos el resultado de la integral 1, tenemos el resultado de la integral 2 y únicamente los agrupamos en la integral que teníamos al principio. Por lo tanto, como resultado de la integral seno de x, tenemos menos coseno de x, y como resultado de seno de x por coseno cuadrado de x, tenemos un menos coseno cúbico de x sobre 3 más la constante. Muy bien, en el ejercicio 4 nuevamente tenemos una función trigonométrica elevada a una potencia entera impar. Por lo tanto, la identidad que vamos a utilizar siempre en este tipo de ejercicios es coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Sustituimos esta identidad en la integral original, pero antes tenemos que separar la integral en dos partes. La primera parte va a ser un coseno con una potencia par, la más alta que podamos tener, multiplicada por otro coseno con potencia 1. Es decir, para obtener un coseno quinto, nosotros podemos separar en un coseno cuarto de x por un coseno de x. Al realizar la multiplicación, ustedes van a tener como resultado un coseno elevado a la quinta potencia. Ese coseno a la cuarta potencia, ustedes saben que es un coseno cuadrado elevado al cuadrado. Es decir, es lo mismo que tener coseno cuadrado de x todo elevado al cuadrado
por coseno de x en dx. Y si se fijan, este coseno cuadrado de x es el que vamos a sustituir por la identidad pitagórica que tenemos aquí abajo. Entonces tenemos la integral de 1 menos seno cuadrado de x, todo eso elevado al cuadrado por el coseno de x en dx. Dentro del paréntesis tenemos un binomio, el binomio está elevado al cuadrado, por lo tanto hay que desarrollar la reglita que ya conocemos, que nos dice el cuadrado del primer término, 1, menos el doble del producto del primer término por el segundo término, es decir, 2 seno cuadrado de x, más el cuadrado del segundo término, seno cuarto de x. Y todo eso multiplicado por un coseno de x en dx. Siguiente paso, debemos multiplicar este coseno de x por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Es decir, coseno por 1 nos queda coseno de x en d. Coseno de x, vamos a hacerlo primero todo junto. Coseno de x por menos 2 seno cuadrado de x nos queda el coseno de x por el seno cuadrado de x, y el número 2 lo vamos a poner inmediatamente después del signo, más coseno de x que multiplica al seno cuarto de x, y todo eso lo vamos a integrar respecto a la variable x. Si se fijan, tenemos tres términos dentro de la integral, por lo tanto es posible separarlo en tres integrales diferentes, quedando de esta forma: integral del coseno de x en dx menos 2 veces la integral del coseno de x por el seno cuadrado de x en dx más la integral del coseno de x por el seno cuarto de x en dx. Podemos resolver cada una de las integrales por separado, enumerándolas como primera integral, segunda integral y tercera integral. La primera integral la podemos resolver por fórmula directa. Ustedes saben que la integral del coseno de x en dx es el seno de x en dx, perdón, el seno de x más el valor de la constante, por ser una integral indefinida. La segunda integral nos dice menos 2 veces la integral del coseno de x por el seno cuadrado de x en dx. Sabe que tenemos que realizar un cambio de variable y que la u la vamos a tomar de la función que está elevada a la potencia. Por lo tanto, u es igual a seno de x, la derivada de u respecto a x es la función coseno de x. Si nosotros despejamos de x, esto nos queda que de u se divide entre el coseno de x. Sustituyendo o realizando el cambio de variable en la integral, tendríamos menos 2 que multiplica la integral del coseno de x. En lugar de seno de x escribimos la variable u elevada al cuadrado por dx, y en lugar de dx su equivalente es de u entre coseno de x. Eliminamos lo que sea posible de la integral, la función coseno, quedando la integral como menos 2 integral de u cuadrada por du. Nosotros sabemos que este tipo de integrales se resuelven con la formulita de integral de u a la n por du es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Por lo tanto, si nosotros le sumamos 1 a la u cuadrada para resolver la integral, tendríamos menos 2 que multiplica a u cúbica sobre 3 más la constante. Regresando la expresión a su variable original, tendríamos menos 2 en el lugar de u, seno de x, todo elevado al cubo, sobre 3 más la constante. Llevamos dos integrales resueltas, nos falta la tercera integral todavía. Y la tercera integral dice coseno de x por seno
cuarto de x, todo respecto a x. Al igual que en la segunda integral, podemos realizar un cambio de variable. Recuerden que la función seno es la que tiene la potencia, por lo tanto va a ser mu. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos en la integral 2, u es seno de x. La derivada de x, por lo tanto, va a ser igual a du entre coseno de x. Realizamos el cambio de variable quedando la integral del coseno de x por u a la cuarta potencia de u sobre coseno de x. Al igual que en la ecuación anterior, se pueden ir los cosenos de x, quedando únicamente la integral de u cuarta por du. Utilizamos la misma formulita de u elevada a una potencia y el resultado de esta integral es u quinta sobre 5 más c. Reescribimos, quitamos la u y utilizamos la función a la que estaba igualada. Tenemos seno quinto de x sobre 5 más la constante. Finalmente vamos a integrar los tres resultados de cada una de las integrales en uno solo. Entonces, el resultado de la primera integral quedó seno de x, el resultado de la segunda integral quedó menos 2/3 del seno cúbico de x y el resultado de la tercera integral quedó seno quinto de x sobre 5 más su constante, siendo este el resultado final de su integral.